Buenas noches con todos. El día de hoy hablaremos sobre los conjugados, glicoproteínas y glucosaminoglicanos, conocidos también como GAGs. Tenemos tres objetivos que son identificar las características estructurales y compositivas de las glicoproteínas y GAGs, diferenciando sus componentes principales y funciones biológicas. 2. Explicar el proceso de síntesis de glicoproteínas y GAGs, destacando los organulos celulares implicados y las enzimas responsables. 3. Reconocer ejemplos clínicos y fisiológicos relevantes de glicoproteínas GAGs y valorando su importancia en la medicina y la biotecnología. Introducción. Los conjugados son moléculas compuestas por una parte proteica unida a una parte glucosídica y son fundamentales para muchas funciones biológicas, dentro de ellas las glicoproteínas y los glucosaminoglicanos se diferencian principalmente por su estructura, composición y función. Empezando con las glicoproteínas. Estas moléculas están formadas por una cadena de aminoácidos, es decir, una proteína a la cual se le unen oligosacáridos a través de enlaces covalentes. Estos oligosacáridos, compuestos generalmente por menos de 15 residuos de azúcares, pueden estar unidos mediante dos tipos principales de enlaces. El N-glucosídico, cuando el azúcar se enlaza al nitrógeno del grupo amida de un residuo de asparagina, y los O-glucosídicos, cuando el enlace es con el grupo hidroxilo de un residuo de serina o treonina. Las estructuras y complejidad de esos azúcares pueden variar ampliamente. Algunas glicoproteínas tienen cadenas ramificadas, complejas, mientras que otras poseen estructuras más simples. Esta variabilidad influye directamente en su función. Por ejemplo, los oligosacáridos pueden actuar como señales de reconocimiento celular o modificar la estabilidad y la vida de la proteína en circulación. Por otro lado, los glucosaminoglicanos, conocidos como GAGs, son estructuras completamente distintas, porque en lugar de una proteína como base, los GAGs están compuestos por polisacáridos lineales, formados por unidades repetidas de disacáridos modificados. Cada disacárido suele estar compuesto por un aminoazúcar como la N-acetilglucosamina o la N-acetilgalactosamina y un ácido urónico como el ácido glucurónico o el ácido hidurónico. Una característica distintiva de los GAGs es que en la mayoría están sulfatados, lo que les da una alta carga negativa y les permite atraer agua, formando estructuras hidratadas y resistentes a la compresión. Esto es especialmente importante en tejidos como el cartílago. El ácido hialurónico es una excepción. Es el único GAG que no está sulfatado y que no se une covalentemente a una proteína núcleo, aunque puede formar complejos con ellas. También hay diferencias marcadas en su proporción de componentes, mientras que en las glicoproteínas predomina el componente proteico. En los GAGs, la mayor parte de la estructura es glucosídica. Esto se refleja en sus funciones. Las glicoproteínas están comúnmente presentes en la membrana plasmática, sirviendo como receptores o marcadores celulares, o bien circularían en la sangre como hormonas y anticuerpos. En cambio, los GAGs se encuentran principalmente en la matriz extracelular, donde proporcionan soporte estructural, regulan el transporte de moléculas y participan en los procesos como la coagulación y la reparación tisular. Aquí podemos ver la tabla comparativa, donde todo lo mencionado anteriormente se puede ver.
Bien, seguimos con el lugar de síntesis. En el caso de las glicoproteínas, se sintetizan inicialmente en el retículo endoplasmático rugoso, donde comienza la adición inicial de azúcares. Posteriormente son transportados al aparato de Golgi, donde continúan las modificaciones y maduración de la cadena de carbohidratos. Luego, en el caso de los glucosaminoglicanos, la mayoría de ellos se sintetizan en el aparato de Golgi mediante la elongación de cadenas sobre proteínas específicas formando proteoglicanos, a excepción del ácido hialurónico. Es una excepción importante, el cual no requiere core proteico y se sintetiza en la membrana plasmática directamente hacia el espacio extracelular. Luego, en cuanto a las enzimas involucradas, tenemos a las glicosiltransferasas, las que catalizan la adición secuencial de azúcares activados. Tenemos a las sulfotransferasas, que añaden grupos sulfatos, las cuales son importantes para la función de los GAGs. Las epimerasas, que cambian la orientación de ciertos azúcares, como por ejemplo de glucurónico a hidurónico, y las glicosidasas, que participan en el remodelamiento eliminando residuos innecesarios. Normalmente sucede en el Golgi o en los lisosomas. Ahora seguimos con las etapas del proceso. En cuanto a las glicoproteínas, primero se inicia con la síntesis de la proteína en el retículo endoplasmático rugoso. Luego se da inicio a la glicolización, cotradicional en caso de N-glicolización, y las modificaciones en el Golgi. Se añaden azúcares de manera ordenada y se ramifican las cadenas de N-glicolización compleja. Luego se empaqueta y se distribuye. Luego, con las etapas del proceso de los glucosaminoglicanos, primero se inicia en el aparato de Golgi, a excepción del ácido hialurónico, como lo mencioné anteriormente. Luego se sigue con la elongación de cadenas repetitivas de disacáridos y por último con la sulfatación y la epimerización. Ahora, como la excepción es el ácido hialurónico, se sintetiza directamente en el espacio extracelular. Bien, ahora seguimos con funciones y ejemplos clínicos. Las funciones de las glicoproteínas son la adhesión celular, la respuesta inmune, receptores de membranas, hormonas, etc. Y bueno, como caso clínico tenemos la enfermedad de Unocell, que es una mucolipidosis tipo 2. Este es un trastorno hereditario autosómico recesivo. Se debe a una mutación del gen GNPTAB que codifica la enzima N-acetilglutamina 1 fosfotransferasa. Esta enzima es responsable de marcar las hidrolasas lisosomales con manosa 6-fosfato en el aparato de Golgi. En cuanto a las manifestaciones clínicas de este caso clínico, tenemos muchas que se aparecen desde el nacimiento o los primeros meses, como por ejemplo el retraso severo del desarrollo, las dismorfias faciales típicas, la baja estatura, la alteración ósea como la disotosis múltiple, hernias umbilicales e inguinales, cardiopatías, hipotonía muscular y opacidad corneal. Entre funciones y ejemplos clínicos de los glucosaminoglicanos tenemos que, en funciones tenemos soporte estructural de la matriz extracelular, hidratación y resistencia a la compresión. Ahora, en cuanto al caso clínico, tenemos la enfermedad de Hurler, que es una mucopolisacaridosis tipo 1. Esta enfermedad autosómica recesiva está clasificada dentro de las mucopolisacaridosis tipo 1, como lo mencioné anteriormente, y es causada por mutaciones del gen IDUA, que codifica la enzima alfa-L-hidroronidasa. Esta enzima es clave en la degradación de los glucosaminoglicanos, específicos como el dermatansulfato y el heparansulfato. En cuanto a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, tenemos que esta enfermedad también inicia en los primeros meses de vida. Tenemos también que está el retraso mental progresivo, las disformias faciales características como la cara tosca, hernias también, hepatoesplenomegalia, disotosis múltiples, que son anomalías esqueléticas graves, cardiopatías también, opacidad corneal, sordera, y sin tratamiento la muerte suele ocurrir antes de los 10 años por fallo cardiopulmonar. Ok, en cuanto a la importancia fisiológica de los glucosaminoglicanos y las glicoproteínas, tenemos que estos no solo forman parte de la matriz extracelular, sino que también regulan la hidratación tisular, participan en la señalización celular, actúan como receptores y moléculas de adhesión, forman parte de la mecánica y elasticidad de tejidos y participan en la coagulación. Bien, y para mencionar brevemente algunas terapias que se puede tomar en caso de padecer alguna de estas enfermedades, tenemos 3 terapias. La terapia génica de investigación, la terapia de chaperonas farmacológicas, que son moléculas que ayudan a plegar o estabilizar enzimas defectuosas, y la terapia dirigida a corregir el tráfico de glicoproteínas defectuosas. La enfermedad de Hurler básicamente son enzimas presentes pero defectuosas, y la enfermedad de Unocell básicamente son enzimas que están ausentes en el lisosoma. En la enfermedad de Hurler tenemos una acumulación específica de glicosaminglucanos. En la enfermedad de Unocell es acumulación generalizada de todo tipo de glicoconjugados. Ahora, comprender estas enfermedades nos muestra cómo pequeños errores de la glicolización o degradación de glicoconjugados puede tener muchas consecuencias graves en la salud humana.
recordándonos la importancia que tienen estas moléculas silenciosas en la salud como en general. Bueno, ahora pasamos a lo que sería ejemplos de glicoproteínas. En esta primera diapositiva vemos tres glicoproteínas fundamentales. Primero, TSH, una hormona hipofisiaria cuya estructura proteica lleva cadenas de azúcares que le permiten unirse al receptor tiroideo y estimular la síntesis de T3 y T4, regulando de esa manera nuestro metabolismo. A continuación, tenemos lo que serían las inmunoglobulinas, como la IgG y la IgM, que gracias a sus oligosacáridos unidos mantienen lo que sea la estabilidad de la molécula y facilitan el reconocimiento de antígenos por el sistema inmune. Por último, tenemos los receptores de citoquinas, proteínas transmembrana con regiones glucosiladas en su cara extracelular. Estas modificaciones son clave para lo que sea la señalización entre células. Bueno, ahora hablaremos de los glucosaminoglucanos. En este caso veremos primeramente la heparina, que es un polisacárido altamente sulfatado que actúa como anticoagulante al potenciar la acción de lo que sería la antitrombina 3. En segundo lugar tenemos lo que sería el conduitin sulfato, componente principal del cartílago, debido a que confiere resistencia a la compresión gracias a sus grupos sulfo que atraen lo que sería el agua. Finalmente tenemos el ácido hialurónico, un glucosaminoglucano no sulfatado presente en el líquido sinovial y tejido conectivo. Este retiene gran cantidad de agua, proporcionando tanto como viscosidad y soporte mecánico. Ahora, en la parte de aplicaciones de las glicoproteínas, tenemos que en la clínica la TSH no solamente regula la síntesis de hormonas tiroideas, sino que también se cuantifica en el suero para lo que sería diagnosticar el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Además, la prueba de estimulación con TSH recombinante permite detectar recurrencias de cáncer de tiroides con mayor sensibilidad. Por otro lado, el ácido hialurónico es el lubricante natural del líquido sinovial. Al aumentar la viscoelasticidad, reduce el desgaste articular y mejora la movilidad. En lo que sería la medicina estética, lo usan como relleno térmico reabsorbible con el fin de atraer agua. De esa manera se mejora la hidratación de la piel y se atenúan arrugas de forma natural. También se emplea en cirugías de catarata para lo que sea mantener la cámara anterior del ojo estable durante el procedimiento. Finalmente, tenemos las aplicaciones de los glucosaminoglucanos. Primeramente, la heparina, al unirse a lo que sería la antitrombina 3, potencia la inhibición de los factores 10A y 2A, bloqueando la formación de coágulos. Clínicamente, este se utiliza para la profilaxis de trombosis venosa profunda en pacientes quirúrgicos y hospitalizados, en el tratamiento de la embolia pulmonar durante la hemodiálisis y su eficacia se monitoriza mediante lo que sería el tiempo de tromboplastina parcial activada o en abreviación APTT o también lo que sería los niveles de anti-10A. Por otro lado, el condoitin sulfato, suministrado oralmente o por inyección interarticular, mejora lo que sería la función y reduce el dolor en lo que sería la osteoartritis. Además de sus propiedades mecánicas, modula la inflamación al disminuir factores como el IL-1 beta, con beneficios clínicos evidentes tras ciclos de tratamiento de 3 a 6 meses. Bueno, estas son nuestras referencias y gracias por su atención.